Imagina que toda tu vida has creído algo con absoluta certeza. Creciste escuchando que Dios es único, que es el creador del universo y que no hay otro como Él. Pero un día alguien te dice que Dios no está solo, que tiene una esposa, una Dios madre que la Biblia siempre lo ha enseñado. Incluso te muestran versículos, te hablan con seguridad, te dan explicaciones que parecen lógicas y por un momento tú dudas y te preguntas, ¿es esto posible? ¿Pudo la verdad haber estado oculta a plena vista todo este tiempo? Pero hay una regla que jamás debes olvidar. Nunca aceptes una enseñanza sin antes de examinarla a la luz de la Biblia. La verdad no se mide por lo convincente que suene, ni por la cantidad de personas que la crean. La verdad es verdad, porque Dios la ha dicho en su palabra. Así que hoy vamos a descubrir la respuesta a una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Verdaderamente existe un Dios madre? Y te advierto, lo que estás a punto de descubrir puede desafiar todo lo que creías. Y antes de continuar, déjame saber en los comentarios, ¿habías escuchado antes esta enseñanza? Escribe sí o no y veamos cuántas personas han sido expuestas a esta idea. Ahora sí, entremos en el tema. Cuando alguien quiere convencerte de que hay un Dios madre, siempre te llevará a un versículo en particular. No fallan. Es el primero que usan porque creen que prueba su punto. Vamos a leerlo juntos. Génesis 1:26-27 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, y imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí es donde el engaño comienza. Cuando ven la palabra hagamos, dicen: mira, Dios está hablando en plural. Eso significa que no está solo. Y si nos creó como hombre y mujer, significa que Dios tiene una parte masculina y femenina. A simple vista parece lógico, pero aquí es donde tenemos que hacer una pausa. Nunca aceptes una interpretación sin contexto. Y voy a repetirlo esto. Nunca, querido amigo o hermano, aceptes una interpretación sin contexto. ¿Acaso Dios realmente estaba hablando con una esposa celestial? Para responder esto, hagamos algo juntos. Quiero que cierres los ojos por un momento e imagines una gran construcción. Un enorme edificio está a punto de ser levantado y el arquitecto principal está parado con sus ayudantes. Él lo dice en voz alta: vamos a hacer los cimientos con esta estructura. Y ahora déjame preguntarte, ¿eso significa que los ayudantes son arquitectos? No. Significa que están allí viendo lo que el arquitecto hace, pero el diseño, la idea y la ejecución final son únicamente del arquitecto. Eso es exactamente lo que pasó en Génesis. Dios no está hablando con una diosa madre, se está expresando en plural porque está acompañado de su corte celestial, sus ángeles, quienes están presenciando su obra. Pero esto no es una simple teoría, la Biblia misma lo confirma. Mira lo que dice Job 38, 4-17. Aquí Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. ¿Lo notaste? Los hijos de Dios y las estrellas del alba en la Biblia se refieren a los ángeles. Esto significa que cuando Dios estaba creando el mundo, los ángeles ya existían y estaban viéndolo todo. Por eso cuando Dios dice hagamos, no está hablando con una esposa celestial, está expresando su decisión ante su corte celestial, declarando el asombroso acto de la creación. Y por si esto fuera poco, Dios mismo destruye cualquier duda en Isaías 44:24. Yo soy el Señor,
que lo hago todo, que extiendo los cielos yo solo, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Acaso dijo lo hicimos? No. Dijo yo solo. Dios no tuvo ayuda, no hay una diosa madre. Dios es el único creador. Y hay otro versículo que usan para tratar de convencer a las personas. Mencionan Gálatas 4:26, que dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Y aquí dicen, mira, la Biblia dice que hay una madre celestial, pero otra vez están tomando el versículo fuera de contexto. Vamos a hacer un ejercicio. Imagina que alguien te dice, las paredes tienen oídos. Si lo tomas literalmente, podrías pensar que las paredes tienen orejas, pero sabes que esa frase no significa eso. Es una expresión. Lo mismo ocurre con la Jerusalén de arriba. Cuando Pablo dice esto, está hablando de una diosa madre. Jerusalén en la Biblia es un símbolo de la morada de Dios, de la promesa celestial, del destino de los redimidos. Es una metáfora, no una persona. Ahora piénsalo bien. Si Pablo realmente estuviera enseñando que existe un Dios Madre, ¿por qué no lo mencionó en ninguna otra parte de sus cartas? Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, explicando la salvación, la naturaleza de Dios, la vida cristiana, y jamás enseñó la existencia de una diosa madre. Esto nos dice algo muy importante. La enseñanza de una Dios Madre no proviene de la Biblia, proviene de la manipulación de textos fuera de contexto. La Biblia no puede interpretarse como un rompecabezas en el que tomamos un versículo de aquí y otro de allá para armar nuestra propia doctrina. Cuando alguien hace esto, termina creando una enseñanza que no es la que Dios reveló, sino la que quiere creer. Esto es exactamente lo que ha sucedido con la doctrina de Dios Madre. En lugar de leer la Biblia de manera completa, algunos han tomado versículos aislados y les han dado un significado que la Biblia misma no respalda. Pero aquí hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo se interpreta correctamente la Biblia? Jesús mismo nos da la respuesta en Lucas 24:27. Cuando hablaba con los discípulos en el camino a Emaús, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso significa que la escritura se interpreta por medio de la misma escritura. No podemos sacar un versículo y darle un significado sin considerar lo que dice toda la Biblia. Este es el problema con la enseñanza de una Dios Madre. Quienes la promueven toman fragmentos de versículos como Génesis 1:26 o Gálatas 4:26, pero ignoran el contexto. Ignoran la enseñanza completa de la Biblia y sobre todo ignoran el mensaje central del Evangelio. Si quieres aprender cómo leer la Biblia correctamente y evitar caer en falsas doctrinas, te invito a ver nuestro video especial donde explicamos paso a paso cómo interpretar la palabra de Dios de manera correcta. Aquí arriba te dejo el video. Y ahora, antes de continuar, hay algo que no podemos ignorar. El problema de creer en un Dios Madre no es solo que sea una enseñanza equivocada, es que lleva a las personas a poner su fe en algo que no es real. Dios nunca nos mandó a buscar una diosa madre. Dios nunca nos enseñó a dividir nuestra adoración. Desde el principio hasta el final, la Biblia nos deja claro que Dios es único, inmutable y no comparte su gloria con nadie. Isaías 45:5 dice: Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Cuando alguien cree en un Dios Madre, está desviando su fe.
está construyendo sobre un fundamento que no existe en la palabra de Dios. Pero hoy tú tienes la oportunidad de conocer la verdad y compartirla con otros. Si este mensaje ha sido claro para ti, deja en los comentarios. Dios es único y ayúdanos a llevar este mensaje a más personas compartiendo este video. Y ahora continuemos y déjame decirte que la verdad siempre ha estado en la Biblia. Pero a lo largo de la historia muchas personas han intentado torcerla para adaptar a sus propias creencias. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que realmente está en juego con la enseñanza de una Dios Madre? No es solo un error teológico, no es solo una mala interpretación de un par de versículos. Es una trampa que cambia por completo la relación del ser humano con Dios. Cuando alguien empieza a creer en una Dios Madre, su enfoque se desvía. Ya no busca a Dios de la manera en que Él se ha revelado en su palabra, sino que construye una imagen de Dios que no existe. Aquí hay algo muy importante que debemos entender. Cuando adoramos algo que Dios nunca estableció, estamos cayendo en idolatría. En Éxodo 23:5, Dios da un mandamiento muy claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Dios nos ha dejado claro que Él es el único que merece adoración. Pero la idea de una Dios Madre no solo desvía la adoración, también desvía la forma en que las personas ven la salvación. Jesús nos enseñó que Él es el único camino al Padre. En Juan 14:16 dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él nunca dijo: Nadie viene al Padre y a la Madre sino por mí, porque la Biblia jamás enseña la existencia de una Dios Madre. Pero hay algo más. Esta falsa enseñanza no solo engaña a las personas, sino que les impide ver la verdadera gracia de Dios. Pablo nos advierte en Gálatas 1:8 sobre aquellos que predican un evangelio diferente que Él enseñó. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguien predica algo que no está en la Biblia, está enseñando un evangelio falso. Y esto es exactamente lo que ha sucedido con la doctrina de Dios Madre. Se ha presentado como un parte del evangelio, cuando en realidad es un engaño disfrazado de verdad. Y ahora quiero que te hagas una pregunta. ¿A quién crees? ¿A lo que dicen los hombres o a lo que dice Dios en su palabra? Si este mensaje ha sido claro para ti, escribe en los comentarios: Dios es único, y comparte este video para que más personas puedan conocer la verdad. Y ahora, déjame decirte que a lo largo de la historia el enemigo ha usado la misma estrategia para alejar a las personas de la verdad. No necesita negar a Dios directamente, solo necesita torcer un poco la verdad, agregarle algo que suena convincente, algo que parezca lógico pero que en realidad sea un engaño. Así sucedió en el Edén cuando la serpiente le dijo a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. No negó a Dios, no le dijo que Dios no existía, simplemente sembró la duda, torció un poco las palabras de Dios y la convenció de algo que no era verdad. Lo mismo está sucediendo hoy con la enseñanza de un Dios Madre. No es que nieguen la existencia de Dios, no es que digan que la Biblia es falsa. Lo que hacen es tomar fragmentos de la verdad y mezclarlos con mentiras. Y aquí es donde debemos preguntarnos: ¿vamos a creerle a Dios o a las interpretaciones erróneas de los hombres? Dios nos advirtió sobre esto en 2 de Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No todo lo que suena bonito es verdad. No todo lo que muchas personas creen es correcto. La única forma de no ser engañados es conocer la Biblia y aprender a interpretarla correctamente. Por eso, una vez más, quiero invitarte, si quieres aprender cómo leer la Biblia de manera correcta y evitar falsas doctrinas, a ver nuestro video especial donde explicamos cómo interpretar la palabra de Dios sin distorsionarla. Te dejo el video en la descripción. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Crees que Dios necesita que alguien más comparta su gloria? Porque Isaías 42:8 dice algo que cierra este tema por completo. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Dios no comparte su gloria con nadie. No hay una Dios Madre, no hay otra divinidad junto a Él. ¿Creerás lo que los hombres han inventado o creerás lo que Dios ha revelado en su palabra? El engaño de una Dios Madre no es un simple malentendido, es una enseñanza que ha sido construida tomando pequeños fragmentos de la Biblia, torciéndonos y sacándolos de contexto. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo sabemos cuando una doctrina es falsa? Jesús nos dio una advertencia muy clara en Mateo 7, 15, 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dijo. Las falsas doctrinas se disfrazan de verdad, parecen bíblicas, usan versículos, pero cuando las analizamos en profundidad, nos damos cuenta de que no están fundamentadas en toda la Escritura, sino en interpretaciones sacadas de contexto. Tomemos otro versículo que utilizan para defender esta idea. En Apocalipsis 27:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí argumentan que la esposa mencionada es la Dios Madre, pero esto ignora algo fundamental. La Biblia misma nos dice quién es la esposa. En Apocalipsis 21:2, Juan dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Más adelante en Apocalipsis 21:9-10, el ángel le dice a Juan: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esto significa que la esposa en la Biblia no es una diosa, sino una representación de la iglesia, del pueblo de Dios, de la Jerusalén celestial. No hay ni un solo versículo en toda la Escritura donde se diga que Dios tiene una esposa divina. No existe un solo pasaje donde se menciona a un Dios Madre. Si de verdad existiera, Jesús la habría mencionado claramente. Pero aquí es donde debemos hacer una pausa y reflexionar. Si esta enseñanza no es bíblica, entonces, ¿quién la ha promovido y por qué? El enemigo siempre ha intentado desviar la adoración. Desde el principio ha buscado que la humanidad adore cualquier cosa excepto al único Dios verdadero. En el Antiguo Testamento vemos repetidamente cómo el pueblo de Israel caía en la idolatría. En muchas ocasiones adoraban a diosas como Astarte, la versión cananea de la diosa madre. En tiempos de los romanos y griegos encontramos a Cíbeles e Isis, figuras femeninas que eran exaltadas como madres divinas. Nada de esto es nuevo. La estrategia sigue siendo la misma: presentar una figura que desvíe la adoración de Dios verdadero. Esto es lo que está en fuego aquí. No es solo una creencia, es una enseñanza que desvía
a las personas de la verdadera relación con Dios y las lleva a confiar en algo que no es real. Cuando una persona comienza a creer en una Dios Madre, su mirada ya no está en Cristo, ya no está en el Evangelio puro, sino en una doctrina creada por el hombre. Y esto nos lleva a una advertencia importante. Este tipo de engaños no son coincidencia, no surgieron de la nada, son parte de un patrón que ha existido desde tiempos antiguos, un intento constante de desviar la adoración del único Dios verdadero. Cuando Israel salió de Egipto, Dios le advirtió una y otra vez que no se inclinaran ante los dioses falsos de las naciones. Pero ¿qué hicieron? Se apartaron y empezaron a adorar a dioses y diosas que jamás fueron reales. En Jeremías 7:18 encontramos algo importante. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para derramar libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Aquí vemos que el pueblo de Israel adoraba a una diosa llamada la reina del cielo, y Dios estaba airado por esto. Él no aprobaba que su pueblo adorara una figura femenina divina. Es interesante que miles de años después algunas doctrinas intentan traer de vuelta esta misma idea, pero con un nombre diferente, Dios Madre. Esto confirma lo que hemos dicho. No es un concepto nuevo, es una repetición del mismo engaño que el enemigo ha usado desde hace siglos. Pero aquí hay algo que debemos preguntarnos. ¿Por qué es tan peligroso creer en algo que no está en la Biblia? ¿Por qué cambia el enfoque de la fe? Dios nos ha dicho claramente en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él no nos dice que busquemos a una Madre Celestial, no nos dice que dividamos nuestra adoración, nos dice que miremos a Él y solo a Él. El problema con la doctrina de la Dios Madre es que coloca una figura que no existe en el centro de la fe de las personas. Y cuando alguien pone su fe en algo que no es bíblico, está construyendo sobre un fundamento inestable. Jesús mismo habló sobre esto en Mateo 7:24-27. Comparó a quienes edifican sobre la roca con aquellos que edifican sobre la arena. La palabra de Dios es la roca firme, pero las doctrinas humanas son arena movediza. No importa cuán convincentes parezcan, eventualmente se derrumban. Este es el momento de hacer una pausa y reflexionar. ¿Dónde está realmente puesta tu fe? Cuando construimos nuestra fe sobre la voluntad de Dios, estamos firmes, sin miedo al engaño, sin temor a ser arrastrados por las doctrinas falsas. Pero cuando la construimos sobre interpretaciones erróneas y palabras de hombres, estamos en peligro de caer. Esto es lo que ha sucedido con muchas personas que han aceptado la idea de Dios Madre. No han basado su fe en la Biblia en su totalidad, sino en algunos versículos sacados de contexto que se les han presentado de manera convincente. Pero la pregunta es, ¿cómo evitamos caer en estos engaños? ¿Cómo nos aseguramos de estar creyendo lo correcto? La respuesta es sencilla: aprendiendo a interpretar la Biblia correctamente. Muchas personas cometen el error de leer la Biblia como si fuera un libro de frases sueltas, tomando un versículo aquí y otro de allá para justificar lo que quieren creer. Para entenderla correctamente, necesitamos seguir 3 principios fundamentales. Aquí te los detallo. Primero, la Biblia se interpreta a sí misma. No podemos tomar un versículo y darle un significado aislado sin considerar lo que dice el resto de la Escritura. Así que si una interpretación parece chocar con el mensaje general de la Biblia, significa que algo está mal en esa interpretación. Segundo, debemos leer los versículos en su contexto. Muchas doctrinas falsas surgen porque alguien tomó un pasaje y lo sacó de su contexto original. No basta con leer un versículo, hay que entender lo que dice el capítulo entero, a quién iba dirigido y cuál era el propósito del mensaje.
Y tercero, la Biblia no puede ser interpretada basándonos en emociones o deseos personales. No podemos decir lo que queremos creer y luego buscar versículos para justificarlo. Más bien debemos leer con humildad, dejando que Dios nos muestre la verdad, aunque esa verdad desafíe nuestras creencias previas. Cuando aplicamos estos principios, nos damos cuenta de que la enseñanza de un Dios Madre no tiene fundamento. Es solo un intento de forzar la Biblia para que diga algo que nunca dijo. Y ahora viene la pregunta más importante. Si la enseñanza de un Dios Madre no es verdadera, entonces ¿qué significa realmente conocer a Dios? Conocer a Dios no se trata de buscar nuevas relaciones o doctrinas ocultas. No se trata de añadir cosas que la Biblia nunca enseñó. Conocer a Dios es escuchar su voz en la Escritura y obedecerla. Jesús nos dejó una clave poderosa en Juan 17:3 que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí observa algo importante. No dice que te conozcan a ti, a la Dios Madre. Dice el único Dios verdadero. No hay otro. Quienes promueven la enseñanza de un Dios Madre han hecho algo peligroso. Han añadido algo a la fe que Dios nunca estableció, pero la Biblia nos advierte claramente en Deuteronomio 12:32, que dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esto significa que no podemos inventar doctrinas nuevas, no podemos tomar versículos sueltos y darles significados que Dios nunca quiso. Piénsalo bien. Si Dios hubiera querido que creyéramos en un Dios Madre, lo habría dicho claramente desde el principio. Lo habría revelado de manera directa en toda la Biblia. Jesús la habría mencionado, Pablo la habría enseñado, los apóstoles habrían hablado de ella, pero no lo hicieron porque no existe. Lo que sí encontramos en la Biblia es un llamado constante y centrarnos en Dios, en su verdad, en su salvación. En Isaías 45:22 nos dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí está la clave. Dios nos dice: mírame a mí, no a una diosa, no a figuras que los hombres han inventado, a mí y solo a mí. Este es el momento de decidir en qué vas a creer. La decisión que tomes con respecto a este tema no es un simple debate teológico, es una cuestión de verdad y mentira, de la luz y oscuridad. O crees en lo que Dios ha dicho o sigues una enseñanza que ha sido fabricada por los hombres. Desde el principio Dios nos ha llamado a la verdad. Nos ha dicho claramente quién es Él, cómo debemos adorarlo y en quién debemos depositar nuestra fe. Pero la historia nos muestra que la humanidad ha tenido la tendencia de desviarse, de buscar nuevas interpretaciones y de caer en la trampa de añadir algo más a lo que Dios ya estableció. Y esto nos lleva a una última pregunta. ¿Por qué es tan peligroso aceptar una enseñanza que Dios nunca dio? Porque cuando crees en algo falso te alejas de lo que realmente salva. Jesús dijo en Juan 8:31-32: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso nos dijo Jesús. La verdad es lo único que nos hace libres. No las emociones, no las enseñanzas bonitas, no las revelaciones que alguien dice haber recibido, solo la verdad de Dios. Ahora es el momento de decidir, amigo mío, hermanos míos en Red de Fe. ¿Vas a creer en la palabra de Dios o en el que los hombres han inventado? La Biblia ha sido clara desde el principio. Dios es único, no hay un Dios Madre, no hay otra divinidad junto a Él. Este es el llamado de Dios para ti hoy. No permitas que el engaño te desvíe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero animarte a que sigas en la palabra de Dios. No te quedes solo con lo que escuchas. Estudia, busca la verdad por ti mismo. Amigos, amigas y hermanos en Red de Fe, hemos llegado al final, pero la verdad sigue allí, esperando que cada uno la abrace con convicción. Dios es único, eterno y suficiente.
no necesita añadidos ni reinterpretaciones humanas. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la palabra. Sigue buscando, sigue profundizando y sobre todo sigue firme en la verdad que Dios nos ha revelado. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga y quédate con Dios.